¿Cómo están? Soy Javier Murillo y hoy les tengo un invitado de lujo. Vamos a hablar de el tema de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que en algún momento ya habíamos hablado de los trabajos que iba a pasar en el futuro? Bueno, pues en esta ocasión le pedí a Darío García, CIO de Manpower Group, que nos acompañe porque él es experto precisamente en este tema. ¿Qué está pasando? O al menos, ¿qué es lo que se está viendo allá afuera que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que algunos de los trabajos están siendo reemplazados. Esto parece ser que es una tendencia. Entonces las preocupaciones vienen en dos sentidos. La primera es, ¿qué va a pasar con mi trabajo, con el que tengo actualmente? Que es una de las preguntas que me hicieron mucho en el anterior Facebook Live. Y la segunda es, ¿qué estudio o en qué me preparo para atender esa nueva tecnificación o esa nueva ola tecnológica que está surgiendo con la inteligencia artificial, con los chatbots y todo lo que hoy conocemos? Gracias, Darío, por venir. Gracias, Javier. Buenas tardes por la invitación. Bueno, básicamente esta pregunta nos la hemos venido haciendo desde hace casi 60, 70 años, desde que Isaac Asimov escribió su libro Yo, Robot, Sí. en el que planteaba toda una serie, una revolución completamente en la que los robots tomaban funciones muy activas con inteligencia artificial y sustituyendo a la gente en funciones desde vigilancia, apoyo, enfermería, medicina, etcétera, ¿no? Entonces esa pregunta es antigua y la verdad es que desde esa época nos genera mucha inquietud, Sí. porque no sabemos qué va a pasar. Decían, bueno, alguien va a tomar, un robot va a venir y va a tomar mi trabajo. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el mercado? A las empresas y corporativos y también las pequeñas y medianas empresas les interesa mucho avanzar a modelos digitales. Okay. Modelos digitales, ¿por qué? Porque les permite ofrecer servicios a sus clientes 7x24, los 365 días del año, sin tener personal De soporte todo el tiempo. Exactamente, eso es muy importante. Entonces, y las empresas que hacen ese tipo de inversiones automáticamente cambian y rompen paradigmas. Entonces, por eso se vuelve muy importante porque es algo que está generando ese cambio constantemente en las empresas y en los mercados. Ahora, ¿esto cómo afecta a mi trabajo? Exactamente. Lo que hemos hecho en Manpower Group, nos hemos dedicado a hacer investigaciones para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hemos hecho alianzas con algunos institutos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay más estadística, y en Europa, donde puedes investigar a más detalle qué está ocurriendo. Y nos hemos encontrado con que, por ejemplo, la primera sustitución de personas por robots, que era un poco más en la parte industrial, que se empezó a dar hace unos 20 años, eran básicamente para la parte de ensamble, tareas repetitivas, tareas mecánicas en las que no había que tomar ninguna decisión. De hecho, se ve, por ejemplo, en la manufactura de automóviles, es muy claro cómo ya las líneas de producción son casi robotizadas y hay robots metiendo, sacando puertas, poniendo cristales, apretando tornillos, pero por el otro lado se ve, por ejemplo, coches que todavía lo hecho a mano vale algo. Así es. Entonces, cuéntanos, que, sobre todo en la manufactura, que es México, pues por naturaleza es un país de manufactura, ¿qué ves en el futuro de México en ese sentido? ¿Qué ve Manpower Group en el futuro? Lo que nosotros vemos es una revolución de habilidades. Ajá. ¿Qué pasa? Que las habilidades que te trajeron hasta donde estás el día de hoy ya no son suficientes. Tienes que desarrollar dos habilidades principales. La primera es aprender a aprender. Okay. ¿Qué quiere decir? Que tienes ahora un nuevo cambio, tienes que romper paradigmas y tienes que aprender cosas nuevas. Las que te trajeron hasta donde estás no te van a servir para lo que sigue. Entonces esa capacidad de aprender, de entender estos modelos digitales y poderlos aplicar es clave. Y la segunda es tu liderazgo, el que desarrolles habilidades de liderazgo, Claro. el que puedas desarrollar, comunicarte con la gente, liderar con el ejemplo. Esas habilidades son muy importantes. Entonces, en México específicamente lo que estamos viendo es ciertas actividades de servicio van a empezar a ser tomadas por robots con inteligencia artificial, principalmente en lo que son contact centers, en lo que es customer service, atención al cliente, todo eso vamos a empezar a ver funciones, y ya hay, porque ya están. Déjame hacer una pausa aquí. Darío acaba de recibir el año pasado un premio a la innovación precisamente por su innovación con un chatbot. ¿Es esto real? ¿Cómo funcionó ese proyecto con el que te premiaron? Mira, fue muy interesante porque teníamos muchos problemas de servicio. En Manpower Group, para México y Centroamérica, tenemos un contact center. ¿Sí? Es un contact center específicamente para llamadas de atención de IT, de tecnología. Entonces me hablaba gente para, oye, quiero resetear mi password, oye, tengo problema para entrar a este programa. Entonces tenemos un grupo de personas técnicos que los atendían. Pero el problema que ocurría es que teníamos picos
Acá, en ajá. ciertos horarios, por ejemplo, los lunes por la mañana. Típicos de atención. Siempre nos hablan para una tarea en específica y sabemos que nos van a hablar. Entonces, la solución no era poner más gente en esos horarios. La solución era identificar estas tareas que eran repetitivas y que podía tener un robot y despacharlas. Y además no era por un contacto normal que por teléfono, sino buscamos además un medio alternativo. Sí. Porque ahora la gente prefiere hablarte por chat, Claro. prefiere hablarte por un WhatsApp que estar haciendo una llamada. Entonces pusimos un robot con inteligencia artificial atendiendo desde WhatsApp ese tipo de peticiones. Y antes, cuando las actividades eran llevadas a cabo por un ser humano, teníamos una evaluación de una calificación de un NPS de un 7, 8 de calificación, siendo 10 el más alto. En cuanto pusimos al robot, la calificación se fue de 9.5 a 10 en promedio. Eso es muy interesante porque lo que me estás diciendo es, hay algunas tareas que los robots harán mejor que nosotros. Creo que hay algunas preguntas, no sé si ya por ahí tenemos algunas preguntas. Y Luis Enrique Bielma pregunta, ¿no se corre el riesgo de que la automatización deje ir buenos candidatos por falta del factor humano? Esa es una pregunta clave. Fíjate que la idea aquí ahorita, en esta primera etapa que estamos viviendo es, el robot va a atender ciertas peticiones, el robot va a ir despachando a ciertos candidatos, atendiendo y resolviendo, pero tiene que haber una supervisión atrás, tiene que haber una validación, tiene que haber alguien, un experto, un técnico, que sepa revisar el resultado. Y sobre eso va logrando que el robot vaya aprendiendo. Entonces, regresando a la pregunta de qué pasa con esos trabajos, tiene que seguir existiendo un reclutador atrás, pero ya con un perfil técnico, con una visión de trabajo diferente, de supervisión y de control, y por eso hablo de la revolución de las habilidades. Y entonces ayuda y colabora con el robot y trabajan en mano. ¿Qué pasa? Que el robot está tomando tareas, no funciones y puestos completos. Ah, ok, esto es muy interesante. A ver, para los que nos están viendo, un robot no va a reemplazar todo su trabajo. Puede ayudarlos a hacer parte de su trabajo mejor de lo que antes lo hacían y les da tiempo a ellos para entrenarse y para desarrollar otras habilidades. ¿Qué habilidades tienes que desarrollar? Principalmente de supervisión, pero también estadística. Okay. Que empieces a generar tus propios KPIs, tus propios indicadores de servicio, tus propias calificaciones. Esos resultados enriquecen el proceso y entonces te vuelves más eficiente, ofreces un mejor servicio y en general la evaluación y todo el proceso, la experiencia que tiene tu candidato va a ser mejor. Ahora, hay un tema. En la educación en México, sabemos que uno de los problemas que tenemos como país es la educación orientada a las matemáticas y a la lógica. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a tener que cambiar la educación para que a ustedes les entreguen mejores candidatos o mejores personas para que sean mejores candidatos? Ese es también un problema y es un problema cultura país. Tenemos que empezar a evolucionar a tomar ese reto. Tenemos que empezar a entrar más a las matemáticas. No matemáticas complejas, pero sí matemáticas que nos permitan llevar estadísticas, que nos ayuden a entender cómo mejorar. Lógica, Pareto, etcétera. Entonces, esas habilidades que hoy no las tenemos, son las que tenemos que empezar ¿Como a desarrollar. país? Como país, definitivamente. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta Antonio de la Rúa, ¿qué regulaciones gubernamentales considera usted necesarias para evitar el desempleo masivo por inteligencia artificial? Muy buen punto. Esto no va a generar un desempleo. Esto es muy importante. Lo que va a hacer es, afortunadamente los mercados están creciendo. Entonces, ese crecimiento de mercado lo que obliga es que empiecen a hacer trabajos repetitivos estos robots. Y entonces se van a crear más empleos. Claro. Se van a crear empleos para que, por ejemplo, ¿quién va a desarrollar esos robots? Esa es una muy importante. ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿Quién va a hacer que mejoren? Y que nos ayuden a dar el siguiente paso en esa automatización. Se requieren esos puestos. Y luego, ya que el robot está trabajando, ¿quién los analiza? ¿Quién los va perfeccionando? ¿Quién los va educando? Entrenando, que es todo un tema. Exacto. Entiendo que también uno de los temas más importantes, cuando platicábamos del proyecto que tú tienes y de otros proyectos que tienes de inteligencia artificial, entiendo que el aprendizaje y el entrenamiento de los robots se vuelve clave. Sí. Entonces, no es un tema todavía de regulación. Yo creo que el tema es ser creativos, pero también tomar y entender el reto y decir, a ver, ¿qué empleos se van a crear con esos? ¿Qué profesiones se van a hacer? Ingeniería, técnicos, o sea, esas funciones a las que no nos ha gustado entrar, tenemos que empezar a entenderlas, porque mi puesto, mi función va a cambiar en el futuro y no estamos listos. El tema es ese, el desarrollo de tus nuevas habilidades en la revolución digital. Ok. Pregunta Luis Alejandro Rivas, ¿cómo nos beneficia la inteligencia artificial en atracción de talento?
Muchísimo, porque ¿qué pasa? Muchos candidatos se quedan fuera porque no le da tiempo al reclutador como persona, como ser humano, de revisar todos los currículums a profundidad, de entender los perfiles, de hacer el match del perfil de lo que necesita el puesto contra el perfil que tiene la persona. Claro. Entonces, un robot puede leer en segundos currículums que a un reclutador le llevarían días, incluso semanas. Entonces, eso es un beneficio muy importante de los candidatos porque les va a permitir, si están participando 100 personas para el mismo puesto, efectivamente un robot podrá leer todos los currículums y evaluar mejor, incluso que el propio reclutador, y sugerirle al reclutador los mejores candidatos. Ya es función del reclutador, en base a sus sugerencias, analizarlos, entenderlos y aterrizarlos para una propuesta. Ahora, fíjate, aquí hay un punto que creo que es muy válido. Vamos a pensar que yo aplico una vacante. Yo soy un candidato, aplico una vacante. Y por ciertas razones no me quedo. ¿Me va a recomendar el robot qué habilidades tengo que desarrollar, qué cursos debo tomar para poder aplicar esa vacante en el futuro? Sí, ese es el siguiente paso. A Y justamente para que sea algo ganar-ganar y que no sea solamente un, soy apto o no soy apto. ¿No quedaste o sí quedaste? Si quedaste, padrísimo porque estás en un proceso. Ahora, si no quedaste, lo correcto es que te digan qué me tengo que desarrollar, qué áreas o qué experiencia tengo que adquirir. Claro. Y entonces esa recomendación va acompañada de, a lo mejor este puesto no es tu ideal, te recomiendo estos otros puestos. Por supuesto. Esa es una opción. Y la siguiente opción es, ¿qué habilidades tienes que desarrollar? Otro, ¿no? Y es un tema también de América Latina. Por ejemplo, vemos en otros países, la gente ya habla 2 idiomas. Sí. Y nosotros nos hemos estado deteniendo. Pero ahora, hablo de idiomas normales. Ahora, ¿cuánta gente sabe programar? Sí, lenguajes de programación. Si nosotros no entramos a aprender lenguajes de programación, nos vamos a quedar atrás. Ya va a ser parte de tu puesto en un futuro muy cercano que tengas que programar. Así como en algún momento fue un paradigma la gente que empezó usando Excel y que no sabía usar macros. Claro. Y que ahora el que sabe macros sigue siendo el que destaca siempre en las áreas de finanzas, en las áreas de ingeniería, en las áreas de operación. Va a pasar lo mismo. Es exactamente lo mismo, dar ese siguiente paso. Justo el otro día una mamá me preguntaba, ¿qué idioma le enseño a mi hijo? Y le dije, no, enséñale un lenguaje de programación. Vamos a otra pregunta. Más bien lo que mencionan es si hay una forma de contactarlos, que mencionen como su Por supuesto, mi Twitter es dgarciam, con gusto, ahí me pueden contactar. Mi correo personal es darío-garcía3@hotmail.com. Bueno, estamos ya terminando. Nada más voy a cerrar con un punto. Acuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer ante la tecnología es precisamente ir avanzando con ella. Hay que surfear la ola, no dejar que la ola nos cubra. Nos vemos en 3 semanas en el próximo Facebook Live. Ya les estaré hablando de cosas muy interesantes. Vamos a estar de lleno en las elecciones y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Darío. Gracias, señor.